En la continuidad de nuestro estudio seguiremos considerando la serie titulada 12 cosas preciosas, de las cuales la Biblia nos habla, especialmente en el Antiguo Testamento. Seguiremos contemplando el tercer ejemplo de buena reputación, Daniel. En la porción de Daniel capítulo 6 versículo 1 al 5 vemos otro ejemplo. Estamos viendo varios ejemplos para recalcar que no es cosa rara que muchos en la Biblia tengan buena reputación. Y usted y yo también podemos tener un buen nombre o una buena reputación. Cuando alguien nos encargue una cosa, esa persona debería poder estar segura que vamos a cumplir con esa cosa. Podemos portarnos de tal manera que la gente tenga confianza en nosotros. Yo quiero que la gente tenga confianza en mí, que si yo digo una cosa, que ellos sepan que yo voy a cumplir porque tengo una buena reputación. Porque si yo tengo una reputación de no cumplir, tal vez me enojo porque ellos no confían en mí, pero yo tengo la culpa. Leemos el pasaje. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernantes, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernantes y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión para acusarle, si no la hallamos contra él en relación contra la ley de su Dios. Un espíritu superior, no de superioridad, no lea mal, la palabra no dice espíritu de superioridad. La palabra superior quiere decir un espíritu noble. Otra vez puedo decir que yo conozco muchos jóvenes que tienen un buen espíritu, y yo aprecio esto en los jóvenes, y también en los ancianos. En Daniel tenemos a un hombre que andaba fielmente con el Señor, que defendía la verdad que él conocía. Fue un hombre que vivía su vida fielmente, y él era una honra a Dios. Entonces los hombres buscaban una ocasión, querían echarle alguna culpa. Así también va a pasar en nuestra vida. Aunque para el Señor tenemos buena reputación, los hombres siempre van a buscar alguna ocasión para acusarnos. Buscaron una ocasión para culpar a Daniel tocante al reino. No buscaron una cosa para bajar su espiritualidad, sino cosas normales de esta vida diaria. Daniel, por supuesto, estaba entre los gobernantes, y ya sabemos cómo son ellos. Si hay algo malo, seguro van a encontrarlo. Los enemigos comenzaron a escudriñar su vida, buscando por aquí, buscando por allá, que tal vez no cobró como debía cobrar, o tal vez puso un poco en su bolsillo, o hizo algo contra la ley, o alguna cosita. No importa. Buscaron, pero dice que no encontraron nada. No podían encontrar ocasión ni ninguna falta. ¡Qué reputación! Su buena reputación, por supuesto, no le protegía del odio y de los celos de los enemigos. Ellos buscaron, pero no encontraron nada, porque Daniel era fiel, sin ningún vicio, y ninguna falta fue hallada en él. Los que le acusaron no eran su esposa, porque a veces las esposas son bastante minuciosas, sino que fueron sus enemigos que realmente querían encontrar algo. Al fin y al cabo, tenían que admitir: no encontramos nada, ni vicio, ni falta. Yo quiero tener una reputación así. Yo quiero tener un buen nombre, que si alguien va a encontrar alguna falta en mí, sea en relación con mi Dios. Así tiene que ser. Si quieren acusarnos de ser seguidores de Cristo, si quieren acusarnos de que prestamos demasiada atención a lo que dice la Biblia, si quieren acusarnos en esta forma, entonces somos culpables, pero que no sea de otra manera, que no sea porque vivimos deshonradamente, no sea porque andamos de aquí para allá, no sea que de esa forma encuentren algo, porque eso no conviene. Aquí tenemos a un hombre que tenía una buena reputación. ¿Y cuándo tuvo esta reputación? Leemos en Daniel capítulo 1 versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por lo tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Cuánta edad tenía? No sé, pero nos dice que él era muy joven. Repetimos que las decisiones que hacemos en nuestra juventud tienen mucho que ver con la felicidad del resto de nuestra vida. Por eso digo, no vaya a ser una decisión rápida, no vaya a apurarse, no vaya a ser apurado. Si por ahí tiene 15 o 16 años y ya quiere casarse porque piensa que si no se va a poner viejo dentro de poco, no vaya a apurarse.
Daniel hizo una decisión conforme a la palabra de Dios. Él declaró que no quería comer carne, la comida del rey. Él fue joven y podía haber dicho, bueno, todo el mundo lo hace. Pero él dijo, no, me gusta y me impresiona cuando un joven o una joven puede decir así, cuando todos los otros van arrastrados por la manera del mundo. Yo respeto al joven que diga, yo no voy a hacer así porque no honra a Dios. Parece poca cosa comer carne, solo un poco de carne. Pero como todos ya sabemos, la situación era un poco distinta para Daniel, porque así fue la revelación de Dios para él en ese entonces y declaró, no voy a hacerlo. Así comenzó. Él honró a Dios y a su palabra, y Dios le honró a él, y dio un buen nombre. Desde aquel entonces, de muy joven, Dios le dio una buena reputación, y esto también delante de los hombres poderosos de su día. Daniel no estaba en un pueblito en el campo, él estaba en el palacio del rey más poderoso de todo el mundo de aquel entonces, y afirmó, yo no voy a participar de la comida del rey. Leemos en Daniel capítulo 5, versículo 10 al 12. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo, Rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fueron hallados en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento, para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, a cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel, y él dará la interpretación. A esa altura de su vida, tal vez Daniel tenía unos 80 años más o menos, y ya había muerto Nabucodonosor y su hijo. Era su nieto quien estaba en el trono. La frase en el cual mora el espíritu de los dioses santos quiere decir un espíritu noble. No tenían otra manera de expresarse. No era el espíritu de dioses, sino el espíritu de Dios mismo. Así Daniel fue un hombre anciano allá, pero ¿cuándo comenzó a tomar su responsabilidad? Cuando era joven. Él bien pudo haber dicho, así hace todo el tiempo, estamos en Roma, hagamos como los romanos entonces. No, Daniel no hizo así, porque él sabía que era hijo de Dios. Si él estaba en la tierra de Canaán, era hijo de Dios. Si se encontraba en la tierra de Babilonia, era hijo de Dios. Así que si usted está en su casa, es hijo de Dios. Si se encuentra en la calle con sus compañeros, es hijo de Dios. Usted es hijo de Dios siempre y tiene que comportarse de esa forma si realmente quiere la buena reputación. Vamos a ver lo que dice Pedro, porque él también tiene algunas palabras sobre este tema. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 12 al 15. Porque los ojos de Jehová están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa, con mansedumbre y reverencia, ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Van a procurar, sí, vamos a sufrir persecución, como en el caso de Daniel. Sus enemigos procuraron hacerle mal, pero no pudieron. La parte importante es ponerle a Dios en su corazón, apartar su corazón para Dios. Como dijimos, Dios encontró en David un hombre conforme a su corazón, porque David santificó a Dios en su corazón. Daniel hizo de esta manera también. No lo hizo con orgullo, sino que él expresó sencillamente, nosotros no podemos participar de la mesa del rey. Él no quiso ser muy atrevido, entonces dijo, no vamos a hacer como usted dice, sino hagamos la prueba. Si nosotros hacemos así como decimos y sale mal, entonces vamos a hacer como usted dice. Así lo hizo con mansedumbre y con reverencia. Somos hijos de Dios, mas no por eso vamos a comportarnos con arrogancia. Somos hijos de Dios y algún día nuestra calidad como hijos de Dios será manifestada al mundo. Entonces todo el mundo verá que somos hijos de Dios. Mientras tanto, vamos a comportarnos con mansedumbre y reverencia, pero sin ceder ni comprometer la verdad. Los versos 16 y 17 es la voluntad de Dios, que hagamos el bien
y haciendo así, vamos a sufrir. Pero si es así, el Señor nos va a bendecir de igual manera. Es más importante tener un buen nombre o una buena reputación que una buena casa, que poseer un lindo auto. Es más importante que tener cualquier cosa. Lindo es en la vida tener un buen nombre. Todos podemos tener un buen nombre. De entre todos, ¿a quién usted conoce? ¿Quién es el que tiene el mejor nombre? El Señor Jesús. Este es el mejor nombre de todo el universo. Veamos el cuarto ejemplo de buena reputación. El Señor Jesús. Nosotros usamos el precioso nombre de Jesús, pero ¿sabía que esa frase no se encuentra en la Biblia? Búsquela, no la va a encontrar, porque no está en la Biblia. Entonces, ¿no debemos usarla? Bueno, vamos a hacer otra pregunta. ¿Es esa frase según la enseñanza de la palabra? Tal vez esa frase no aparezca, pero ¿es en el nombre de Jesús precioso? ¿Pero es el nombre de Jesús precioso? Vamos a formular 3 preguntas y vamos a contestarlas con las Escrituras para ver si es cierto lo que decimos. El nombre de Jesús es más precioso que cualquier otro nombre del mundo. Número 1. ¿Tenía Jesús una buena reputación? La respuesta está en Proverbios capítulo 8, versículo 30. Esta escritura nos enseña algo de Jesús antes de venir al mundo. Aquí tenemos información de Jesús en la eternidad pasada. En Proverbios tenemos a Jesús como la sabiduría y algo de su existencia y actividad antes de venir al mundo. Leemos el pasaje. Con él estaba yo, ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Podemos responder que sí, Jesús fue la delicia de Dios día tras día en la eternidad pasada. Usamos este término porque no podemos medir la eternidad. La eternidad no tiene comienzo ni fin. Por eso así decimos. En otras palabras, Él fue continuamente la delicia delante de su Padre. Él tenía buena reputación. Era respetado por los ángeles, respetado por todos los que tal vez no conocemos, respetado por el mismo Padre. Igual que David, a quien el Padre entregó la fortuna de la familia. Dios puso en la mano de Jesús toda la fortuna del mundo. Imagínese si Cristo hubiese fracasado. Todo el plan de Dios hubiese fracasado también, pero Dios tuvo confianza en su Hijo, porque Él era de buena reputación. Después Jesús vino a este mundo. Leemos en Lucas capítulo 2, versículo 49 al 52. Entonces Él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Bueno, ahora es otra cosa, porque Él está en este mundo, y su Padre está en la gloria. Aquí nos cuenta una pequeña parte de su vida. Jesús tenía 12 años. Aquí tenemos otro ejemplo para nosotros como jóvenes. Jesús estuvo sujeto a sus padres. Imagínese, Él tiene 12 años, pero es el dueño del universo, el creador, aquel que solamente habló y todo lo que existe llegó a existir. Ahora Él iba a su casa, sujeto a sus padres. Esto nos habla fuertemente, ¿no es cierto? Este hombre a quien pertenece todo poder y dominio, se sujetó voluntariamente, no solo a la voluntad de su Padre Celestial, sino también a sus padres terrenales. ¡Qué maravilla! Estaba sujeto a ellos y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Sí, aún como joven, Jesús tenía una buena reputación, no por los milagros que él hacía, como nos cuentan algunos libros falsos, sino por su comportamiento, sujetándose a sus padres como hijo, como un joven. Esto sí fue maravilloso. Leemos en Lucas capítulo 4, versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Aquí le vemos crecido, comenzando su ministerio. Él ya era un hombre grande, cumpliendo la voluntad de Dios. La fama que se difundió era una buena fama. En esta porción de escritura le vemos comenzando su ministerio y sigue teniendo una buena fama. Mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd». Vemos en Mateo capítulo 17, versículo 5. Recuerda que habíamos dicho que Jesús tenía una buena reputación en el cielo, pues él había sido la delicia de su Padre, Dios, el Padre Celestial.
es un ejemplo para nosotros los padres. Como habíamos visto antes, tenemos que decir a nuestros hijos cuando se están portando bien y decirles cuánto les apreciamos. Aquí estamos viendo al Padre Celestial, lejos en los cielos, pero mirando a su Hijo. Mira su comportamiento y su buena reputación y dice, este es mi Hijo amado. Esto nos muestra la satisfacción del Padre Celestial. Él no pudo callarse, estuvo lejos, pero su Hijo tenía tan buen nombre, tan buena reputación. Él se comportaba así como tiene que ser, en obediencia a su Padre desde lejos. Leemos en Hechos capítulo 10, versículos 37 y 38. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aquí vemos otro ejemplo de la buena reputación de este hombre. Pedro los hacía recordar de lo que no podían negar, de la buena reputación de este hombre, que él andaba de acá para allá haciendo bienes, sanando a las gentes, y todo lo que hizo fue bienes. Ellos sabían que él no hizo ningún mal, nunca jamás. Así, él tuvo una buena reputación. ¡Qué belleza hallamos en la palabra del Señor! Continuaremos Dios mediante con nuestro estudio. Que el Señor bendiga ricamente. Amén.